Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado y exaltado sea tu nombre por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque hemos vivido un sábado más aquí en este lugar de la eternidad. Y ahora que ha comenzado esta nueva semana, Señor, lo estamos haciendo alabando y glorificando tu nombre. Vamos a abrir tu palabra en esta hora, Padre, y pedimos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu, para que todo lo que se diga a continuación, para que este mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, sea también para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos y te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema 2 de esta serie lleva por título En el principio. Y la lectura que corresponde a la lectura principal que corresponde a este tema, la vamos a encontrar en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 3, que dice lo siguiente: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nosotros, por el versículo 14 del mismo capítulo 1, donde allí dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Comprobamos que el Señor Jesucristo es el creador de este mundo, es el creador de todo lo que tiene vida en este mundo, incluso de las cosas inanimadas. Es el Señor Jesucristo, es nuestro creador. Y aquel Verbo se hizo carne, leímos recién en el versículo 14, y cómo nosotros podemos entender esta acción de parte de Dios. La manera que nosotros la debemos entender es que aquí el Señor manifestó su amor eterno con cada uno de nosotros, su amor eterno por la humanidad caída. La humanidad que estaba en condición de ser perdida para siempre. Y aquí el Señor manifiesta su amor, manifiesta su gloria. Porque el Señor, antes de crear este mundo, en su infinita sabiduría, el Señor había diseñado un plan de salvación para rescatar a la raza humana en caso de que cayeran en pecado. Ahora, ¿cayó en pecado la raza humana? Sí. ¿Cómo sabemos que el Señor tenía un plan de salvación ya diseñado con anticipación? Bueno, si vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 20, allí vamos a comprobar que el Señor tenía ya un plan para rescatar al hombre y a la mujer que cayeran en pecado. Y dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que el Señor, por amor, creó este mundo, creó al hombre y la mujer, pero también por amor creó un plan de salvación para que en caso de que el hombre y la mujer cayeran en pecado, entonces habría una forma de rescatarlo. Es decir, el Señor aquí
lo que iba a hacer era enviar a su Hijo Jesucristo, como bien conocemos en este versículo que se encuentra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice que el Señor amó al mundo, no se está refiriendo que amó a las montañas, a los árboles y a las grandes fuentes de las aguas, sino que amó a toda persona en este mundo, pero puso una condición: para todo aquel que creyere en Cristo, que creyera en el sacrificio de Cristo, que siguiera a Cristo. Y ese creer no es solamente creer, es obedecer y es permanecer en Cristo Jesús. Porque mucha gente dice: yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero viven una vida como si Dios no existiera, como si Cristo no existiera. Entonces no sirve. La cuestión es que debe creer, debe obedecer a Cristo en todos sus mandamientos y permanecer, porque también mucha gente cree por un tiempo y después le vienen las dificultades en este mundo, un mundo lleno de pecado, y entonces abandonan el camino del Señor, abandonan el camino de santidad. Por eso es necesario que la persona debe permanecer. Entonces el Señor envió a su único Hijo, el unigénito del Padre, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro mediador y como nuestro sustituto para todo aquel que cometiera pecado. El sustituto en la muerte. Entonces Cristo iba a asumir el más elevado compromiso, y es hacerse completamente responsable por la caída del hombre y de la mujer. Un ángel no lo podía hacer, solamente nuestro Creador, el responsable de su creación. Por eso Él vino en persona, vino con el propósito de restaurar a la raza humana caída. Y para eso entonces Él, como dice allí Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se hizo obediente a Dios hasta la muerte, y muerte de cruz. No es cualquier muerte, la peor muerte la recibió el Señor. Por eso la transgresión de Adán y Eva no tomó por sorpresa al Señor. El Señor a última hora no se puso a inventar y a improvisar, a ver qué hacemos que el hombre y la mujer creados cayeron. No, el Señor ya tenía un plan por adelantado. Lo que hizo el Señor fue ponerlo en funcionamiento, ese plan. Eso es todo. Así que ese plan de salvación sería la vía para que el transgresor no tuviera que pagar su culpa con su propia muerte. ¿Por qué tenía que morir el pecador? Porque Dios había establecido una ley. Allí en Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le dio la orden a la primera pareja que ellos podían comer de todos los frutos del huerto, excepto de un árbol, el que estaba en el centro del huerto. Ese árbol era reservado para Dios. No debían comer del fruto de ese árbol, porque el día que de él comieres, dice el Señor, ciertamente morirás. ¿Comieron? ¿Sí? Comieron. Entonces quedaron condenados a muerte. Pablo en Romanos 6, 23 dice lo mismo, pero con otras palabras, porque la paga del pecado es muerte. Cuando uno comete pecado, está condenado a la muerte. Sin embargo, con este plan de salvación, el Señor intenta liberar al hombre y a la mujer de la muerte. No es que el Señor agarró y el plan de salvación consiste en eliminar la ley. No, la ley iba a seguir. Tampoco el Señor iba a hacer cambios en la ley para acomodar la ley a la transgresión. No, Señor, la ley iba a permanecer como Dios la estableció desde un principio. Aquí el Señor lo que está haciendo es darle una segunda oportunidad al hombre y a la mujer.
y crea lo que se llama el principio de sustitución. Cristo pagaría la muerte del pecador que está sentenciado a muerte, a la muerte eterna. Porque ustedes dicen, bueno, pero si todo el mundo se muere aquí, en este mundo. Sí, esta es la primera muerte. Pero la muerte que murió Cristo por nosotros es la segunda muerte. Entonces, al morir la segunda muerte, nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y si ustedes no logran entender bien ese intercambio que hizo Cristo, vamos a hablar de un ejemplo real. Aquí habían dos jóvenes que salieron y personas que no son religiosas, que no van a la iglesia, así que estos dos jóvenes salieron a tomarse un traguito, una cervecita, y allí se pusieron a hablar de otra cosa ¿de qué habla un joven con otro joven? De chicas. Y entonces se dieron cuenta que estaban saliendo con la misma chica. Y ahí comienza, no, entonces tú tienes que retirarte, déjame que ella es mía, que ella es mi novia, así que retírate tú. Y ahí comenzó una discusión y uno de ellos saca un cuchillo para asustar al otro y entonces el otro se le lanza encima y comienzan a forcejear y en ese forcejeo se caen al piso y el que cayó encima se clavó el cuchillo y murió. Así que el otro muchacho, el amigo, que eran muy amigos ellos, salió corriendo y va a su casa y irrumpe por la puerta de entrada en forma violenta y está el padre tranquilo mirando las noticias sentado en la sala. Y aparece el hijo todo ensangrentado, con la camisa, el pantalón y con un cuchillo, todo ensangrentado. Y el padre dice, ¿qué te pasó? Y entonces le cuenta la historia, que se fue con su mejor amigo y en una discusión, y además estaban pasaditos de trago, estaban mareados, resultó su amigo muerto, y entonces él dice, y ahora, dice, yo estoy condenado, ahora voy a ser condenado, me van a dar la pena de muerte, me voy a morir, y yo no quiero, y fue un accidente, y no sé cuántas cosas, y ahí estaba llorando. Y entonces el papá le dice, quítate la ropa, hijo, quítate esa ropa y dame esa ropa para mí. Y entonces el padre intercambia la ropa del hijo con la ropa seca que tenía el padre. Y le dice, ¿qué estás haciendo, papá? Dice, mira, hijo, yo ya soy un hombre mayor, ya viví mi vida, pero tú eres un muchacho joven, apenas tienes 21 años, dice, tú tienes toda la vida por delante. Vete por la puerta de atrás y vive tu vida, pero no vayas a volver a pecar, no vayas a cometer este mismo error. Cuando llegó al ratico, a unos minutos después, llegó la policía. ¿A quién condenan a la pena capital, a la pena de muerte? ¿A quién? ¿Al hijo o al padre? Al padre. ¿Por qué? Porque el padre asumió la culpa del hijo. El padre se vistió con toda la ropa ensangrentada, con toda la evidencia, incluso con el cuchillo del hijo, para que el hijo quedara libre. Hermanos, eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Nosotros como pecadores somos como el hijo, como ese chico asesino que mató a su amigo. Nosotros somos los que tenemos la ropa ensangrentada de transgredir la ley de Dios. Pero viene Cristo y nos dice, quítate esa ropa y ponte mi ropa, el manto blanco de justicia. Y entonces ahora vete y no peques más. Él nos ofrece un camino mejor. Él nos ofrece el camino de salvación. Pero para mantenernos en ese camino tenemos que aprender a caminar con Cristo. No podemos, después de que Él nos haya perdonado y que nos haya cambiado de vestimenta, nosotros seguir en la misma situación, cometiendo errores, cometiendo pecados. No. Tenemos que vivir una vida centrada en Cristo Jesús. Ahora, hay un versículo
muy claro que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y este versículo dice una realidad contundente. Dice lo siguiente: al que no conoció pecado, ¿Cristo conoció el pecado? ¿Cristo pecó en vida? No. Al que no conoció pecado, se está refiriendo a Cristo, por nosotros pecadores, por nosotros, el Señor lo hizo pecado. El Padre hizo pecado a Cristo por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Dios. Que nosotros apareciéramos justos delante de Dios. Cuando se produce ese intercambio en que nosotros transferimos nuestros pecados a Cristo y Cristo nos reviste con su manto blanco de justicia, ante el Padre nosotros aparecemos como justos, aparecemos libres de pecado. ¿Es importante Cristo para nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Es muy importante Cristo en nuestras vidas porque Él nos da la salvación y la vida eterna. Ahora, volviendo a nuestro relato de Génesis, la caída de Adán y Eva, ustedes pueden observar, al leer Génesis, que Cristo no vino en ese momento. Si Cristo iba a ser el sustituto en la condenación a muerte de Adán y Eva, porque Dios le dijo, del día que realmente comieras de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Qué pasó? Que Cristo no vino. Tampoco murieron Adán y Eva. ¿Se aplicó la ley ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque Cristo no vino a morir por ellos. Pero sí se aplicó la ley porque el Señor hizo que Adán entendiera lo de la sustitución, pero como Cristo todavía no había de venir, el Señor mandó un sustituto del sustituto. ¿Se entiende? El verdadero sustituto en la muerte del pecador es Cristo. Pero mientras Cristo no venía, mandó un animalito que sustituyera a Cristo. De tal manera que cuando Adán estaba cortándole el cuello al cordero, él estaba pensando que un día esa muerte le iba a llegar al Mesías, le iba a llegar a Cristo Jesús, no a ese corderito. Por eso, ¿dónde está eso en Génesis? Bueno, en Génesis 3:21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, para hacer las túnicas de pieles, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que suceder con los animalitos? Sacrificarlos. Tuvo que sacrificar los animalitos. O sea que entonces sí se aplicó por transferencia, se aplicó la ley de Dios, pero no directamente al pecador, sino al sustituto. Pero el sustituto no vino. Entonces al sustituto del sustituto, que son los animalitos. Y de ahí comenzó un sistema de sacrificios de animales mientras no viniera el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 lo dice, el verdadero Cordero de Dios es Cristo, pero mientras Él no venía, tenía el pecador tenía que matar a una víctima. Y esa víctima era un cordero, podía ser un chivito, podía ser un macho cabrío, podía ser un carnero, y de la vacada podía ser un ternero o un toro. Animales limpios, declarados limpios por Dios. No se podía sacrificar ningún animal inmundo, porque ese animal limpio representaba al verdadero Mesías que iba a venir y que iba a morir por toda la humanidad. Pasado, presente y futuro. Era una sola muerte, pero que abarcaba a toda la humanidad.
Es decir, que Cristo no solo murió por Adán y Eva, murió por todos los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo, y también murió por cada uno de nosotros y por cada hombre o mujer que nazca en el futuro. Murió por todos, pero puso esa condición. Para que tenga validez su muerte y haya un verdadero limpieza de pecado por el sacrificio de Cristo, el pecador tiene que creer en Cristo, obedecer y permanecer en Cristo Jesús. Entonces el Señor, al ver que el hombre y la mujer cayeron en pecado, Adán y Eva tenían que comenzar a ver ahora todo el deterioro que se iba a producir lentamente en este mundo. Porque no solo en ellos, sino que eso afectó a los animales, a las aves, a los peces, a la tierra, al aire, al agua. Ahí lo dice Génesis 3:17. Dice, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios maldijo esta tierra. Así que nosotros vivimos en una tierra maldecida por Dios y llena de pecados. Y sin embargo, así y todo como están las condiciones para el ser humano, Dios nos muestra un camino de salvación. Y ese camino es Cristo. Porque Él dijo de sí mismo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, a partir de ese triste y doloroso momento para Adán, se daría comienzo a un sistema de rituales, de sacrificios de animales, ordenados por Dios como recordatorio de que el pecado es el causante de la muerte y del dolor, de la separación, y que por medio de ese animal sacrificado, el transgresor confesaba una fe genuina en el futuro redentor que iba a venir para expiar los pecados del mundo. El verdadero sustituto, el Cordero de Dios, Juan 1:29 y 36. Había sido entonces el sustituto sustituido en el Edén por animales, y entonces de aquel primer cordero que fue llevado a la muerte, entonces es la representación expiatoria del pecado que se siguió practicando a través de los siglos. Y ese ritual simbólico estaba sustituyendo temporalmente al real y más grande y perfecto sacrificio, el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Entonces, esos sacrificios que comenzaron en el Edén se mantuvo vigente hasta el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, ya cesó los sacrificios de animales, porque allí vino el verdadero Cordero. Y entonces nosotros teníamos el verdadero Cordero para transferirle los pecados a Él. Ahora, ¿por qué el Señor no vino enseguida? ¿Por qué el Señor se tardó? Y escuche bien, se tardó como unos 4000 años. Si usted hace el cálculo de los años que vivieron los patriarcas, etcétera, usted llega a que Cristo vino unos 4000 años después de la creación. ¿Por qué se tardó tanto tiempo el Señor? Porque en el plan de salvación habían otros elementos que el Señor tenía contemplado. No solamente se iba a limitar a salvar a Adán y Eva. En el cielo había una entidad espiritual que se rebeló contra Dios y comenzó a argumentar contra Dios con argumentos desafiantes y con soberbia, con arrogancia y con gran oposición a Dios, decía que él podía gobernar mejor que Dios, que él tenía mayor capacidad para gobernar el universo.
que su sistema de gobierno era mejor que el sistema de gobierno de su propio hacedor, de su propio creador. El Señor, nuestro Dios, ustedes saben que Él sabe las cosas antes de que sucedan. Por lo tanto, Él sabía cuál era el destino de este arrogante rebelde que se enfrentó contra Dios. Y el Señor podía haberlo eliminado de una sola vez por completo a él como opositor principal y a los seguidores de él. Porque Apocalipsis habla claramente de que él con su cola, es decir, con su política, arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. O sea que tenía argumentos bien poderosos. Y Dios podía haber eliminado a todos ellos. Pero Dios no lo hizo. Dios no lo hizo porque esa acción dejaría una profunda duda e imborrable duda en toda la eternidad entre los seres que se mantuvieron fieles a Dios. Y a lo mejor esos seres celestiales dirían, ¿no será que no lo dejó hablar al otro y no será que el otro tenía razón? Y cuidado si tú dices algo porque te cae la pena de muerte de una vez. Entonces, todos los seres celestiales iban a obedecer a Dios por temor, por miedo y no por amor. Entonces el Señor le dijo, adelante, tienes 6.000 años para poner en marcha tu proyecto político, tus leyes, y vamos a observar. Y entonces nosotros estamos ya tocando esos 6.000 años. Eso quiere decir que el punto final está muy cerca, que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. Así que es muy importante, estamos viviendo tiempos muy solemnes. Por eso debemos nosotros prepararnos y estar apercibidos, estar velando en oración, porque la venida de Cristo está muy cerca. Ahora, todos esos sacrificios, mientras Cristo no venía, se tenían que hacer, se tenían que realizar para poder transferir el pecado del pecador al animal. La Biblia no registra todo y cada uno de los sacrificios que se hicieron, porque no alcanzaría, no leeríamos nunca la Biblia completa. Sin embargo, el Señor dejó ejemplos específicos de cómo eran esos sacrificios. Por ejemplo, vamos a mencionar aquí algunos personajes que hicieron sacrificios y que están registrados en la Biblia. Abel, por ejemplo, hizo su sacrificio, eligió un cordero, lo más hermoso de la manada, lo más gordito, de 1 año, blanco, sin defecto. Así tenía que ser porque el Mesías era varón, era sin defecto, sin pecado. Y entonces el corderito tenía que ser una fiel representación del Mesías que iba a venir. Tenemos a Noé también, que él hizo sacrificio, después que las aguas bajaron del diluvio, él hizo sacrificio. Tenemos a Job, que él hacía sacrificio, era un hombre temeroso de Dios, y no hacía sacrificio no solamente por él, sino por sus hijos. Elías también, que hizo sacrificio. Pero hay un sacrificio que nos debe llamar mucho la atención, que es el sacrificio de Abraham. Uno de los sacrificios de Abraham, porque él hacía muchos sacrificios, pero hay un sacrificio de Abraham donde el Señor le somete a una prueba extrema de fe. Y ese sacrificio está allí registrado en Génesis. Vamos a leer algunos versículos. Génesis capítulo 22, versículo 2, donde Dios llama a Abraham y le dice: tómate ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Realmente para Abraham esto es una petición completamente contradictoria. ¿Cómo es que Dios ahora, después de haberle demostrado a Abraham que el verdadero Dios no hacía sacrificios humanos, que los que hacían sacrificios humanos eran los paganos a los falsos dioses, cómo que ahora el Señor se le ocurre hacer un sacrificio humano? Ahora, ¿ustedes creen que Abraham se puso a pleitear con Dios y decir, pero ¿cómo? Si tú me has prometido que a través de Isaac mi descendencia va a ser como la arena del mar y ahora resulta que me lo mandas a sacrificar. Y entonces, ¿dónde está la promesa? ¿Cómo se va a cumplir tu promesa? ¿Ustedes creen que Abraham se puso a discutir con Dios? No, hermanos. Abraham ciegamente obedeció a Dios. Si Dios lo dice, lo voy a hacer. Y entonces, las Escrituras registran allí en Génesis capítulo 22, versículo 3, que se levantó bien de mañana, enalbardó su asno, es decir, ensilló su asno, le puso todo lo que lleva el asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Abraham demostró una actitud de plena y entera confianza en Dios, una fe inquebrantable. Y en cuanto a Isaac también, porque Isaac podía haberse ido, haber corrido, porque ya Abraham era un ancianito y Isaac era un jovencito ahí de 16, 17, 18 años, por ahí andaba. Y entonces él podía salir corriendo. Sin embargo, Isaac demostró también humildad y obediencia para con Dios y para con su padre. Fueron 3 días de prueba, 3 días de camino. Imagínese Abraham pensando en esos 3 días que iba a sacrificar a su hijo. En su mente su hijo ya estaba muerto, ya estaba crucificado, ya estaba muerto. Sin embargo, llegaron al lugar, levantaron un altar de piedra, pusieron la leña sobre el altar. Abraham ató a su hijo, lo puso encima de la leña y justo en el momento que él levanta su mano con la daga para sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová lo detiene. Y el Señor le dice que obviamente la prueba de fe la pasó. Y cuando él levanta la cabeza, ve allí un carnero trabado en sus cuernos y el sacrificio se ofreció a Dios igual. Se ofreció ese carnero que estaba allí, no su hijo. Ahora, ¿por qué el Señor le hizo esto a Abraham? Porque le quería mostrar a Abraham que Dios un día iba a enviar a su hijo en sacrificio por toda la humanidad. Por eso nosotros leemos allí en Juan 8:56, cuando Jesús está hablando con los fariseos, con los judíos, le dice que Abraham vuestro padre, le dice Cristo, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó, porque Dios le mostró a Abraham de que iba a haber un Salvador, que había solución para el pecado en este mundo, que la humanidad no estaba perdida, porque había un Redentor que era el Hijo único de Dios, que Él lo iba a mandar en propiciación por los pecados de toda la humanidad. Y por eso Él se gozó, porque había salida para el pecado. No estamos condenados a la muerte por toda la eternidad. No, hay vida en Cristo Jesús. Hay salvación en Cristo Jesús. Y entonces, ¿cómo uno no se va a gozar? Si uno tiene naturaleza pecaminosa y lo que hace es cometer pecado, pero cuando viene el Señor y te llama y te dice, vamos a hacer un intercambio. Dame tus pecados, dame todo tu pasado feo, oscuro. Y
yo te voy a revestir con mi manto blanco de justicia y a partir de ahora comienza una vida nueva en Cristo Jesús. Y entonces nosotros aceptamos. Y entonces ahora nosotros empezamos a caminar con el Señor porque el Señor nos conduce a la salvación y a la vida eterna. Pero no debemos soltarnos de la mano del Señor en ningún momento, a pesar de las dificultades que podamos tener en este mundo y a pesar de las tentaciones y los problemas y las trampas que nos quiera poner el enemigo en este mundo. Tenemos que avanzar siempre en el nombre de Cristo Jesús, con nuestra vista fija en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Gálatas 4, 4 y 5 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire qué privilegio nos da el Señor. Si nosotros vamos a leer allí el capítulo 1 de Juan, versículos 11 y 12, dice, a lo suyo vino. ¿Quién vino a lo suyo? Jesús, Cristo, el que se encarnó, el verbo que se encarnó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les pregunto, hermanos y hermanas, ¿ustedes recibieron a Cristo en su corazón? ¿Ustedes creen en su nombre? ¿Creen en su sacrificio? Entonces ustedes tienen el privilegio de que Dios le ha dado la potestad de ser hijos e hijas de Dios. Tremendo privilegio que Dios nos concede a nosotros. En Romanos 8:16 nos dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos y hermanas, estamos protegidos con el Señor. El Señor va delante de nosotros. Yo pedí una imagen y no me la pusieron la imagen en la pantalla. A ver, por favor, allí en controles, si me pueden poner la imagen, que quiero explicar un punto a partir de ahora. Ahora somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, Dios tiene el control de nuestras vidas. Así que cuando nosotros tenemos un problema, cualquiera sea, pongámonos en las manos de Dios, porque Dios tiene el control. Y el Señor no nos va a dejar solos, porque Él ha prometido, estaré con vosotros, dice Mateo 28:20. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿Hasta qué momento? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, incluso hasta el fin de nuestros días. Así es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que nos espera obtener a nosotros en su momento, cuando Cristo venga, una naturaleza glorificada como la naturaleza del Señor, que lo podamos ver cara a cara. En estos momentos, por el pecado, nuestra vista está limitada y no podemos ver al Señor, no podemos ver a los ángeles que trabajan a favor de nuestra salvación. Así que tenemos que avanzar por fe de que el Señor va adelante, va guiándonos y tiene el control de nuestras vidas. Dios ordenó a Moisés, lo que ustedes están viendo en pantalla, le ordenó que hicieran un santuario para Él. Y entonces el Señor iba a habitar en medio de ellos. Éxodo 25:8. Y el Señor moraba en medio de ellos, allí en el santuario. Durante toda la penosa trayectoria
que el pueblo de Dios hizo por el desierto durante 40 años. Allí estaba Dios, que en el día se manifestaba por medio de esa nube que ustedes ven allí, y en la noche por una columna de fuego. Y Dios estaba en el medio de ese campamento. Y todo lo que rodea el campamento está constituido por las 12 tribus de Israel. Pero cuando Cristo vino y Cristo se encarnó, cuando llegó, como dice Gálatas 4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Cristo nació de mujer, fue a vivir a ese campamento, como uno más del campamento, y mostrarle a los que vivían en el campamento cómo era Dios, cómo era su carácter, a vivir una vida libre de pecado, una vida perfecta, en armonía con el cielo, en armonía con la palabra de Dios, en armonía con la ley de Dios. Él vino a mostrarnos así. Ahora, nosotros, ese campamento representa el mundo y nosotros nacemos también en ese campamento. Así que ahí tenemos nosotros el primer paso. Nacemos en ese campamento, pero tenemos que aprender de Cristo a vivir una vida ejemplar, una vida en armonía con Dios, una vida en armonía con su palabra, con sus mandamientos. Por eso el Señor allí en Juan 17, 14 y 16 dice algo muy importante. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor en oración al Padre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor en su oración al Padre, orando por sus discípulos, por todos aquellos que creyeran. El Señor estaba orando al Padre también por nosotros. Y como dice aquí, nosotros nacemos en el mundo, estamos en el mundo, pero al estar en Cristo no somos de este mundo. Nuestra verdadera patria es la celestial. Nuestra verdadera ciudadanía es la celestial. Así que nosotros tenemos que prepararnos para ser trasladados al cielo, para realmente tomar posesión de ser ciudadanos del reino de los cielos, donde Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde Cristo es el que va a reinar. Y Él nos dice claramente allí en Juan capítulo 13, versículo 15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, no es suficiente decir, soy cristiano, creo en Cristo. No es suficiente. No, si mira, yo leo la Biblia. Pero no me vengas a mí a decirme que vaya a una iglesia. No, no me vengas. ¿Bautizarme? ¿Qué es eso? No, yo no necesito bautizarme. Yo no necesito denominación. Yo no necesito iglesia. Yo leo la Biblia en mi casa. Y me quedo en mi casa. Le digo, ¿no has leído Mateo 7 del 21 al 23? Mateo 7, capítulo 7, versículo del 21 al 23. Donde allí dice claramente, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, nosotros estuvimos predicando en tu nombre, estuvimos echando fuera demonios, estuvimos haciendo milagros. ¿Hay iglesias que hacen milagros ahora en la tierra? Milagros aparentes. Sí, los hay. ¿Hay personas que predican en nombre de Cristo? Sí, hay. Pero le falta algo. ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que dice el Señor en ese pasaje? El que entra al reino de los cielos es el que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos. Mientras esas personas estén en violación de los mandamientos de Dios, no aman a Dios. Porque el Señor, como vimos esta mañana, si me amáis, ¿cómo termina el versículo? Guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no solo los 10, otros mandamientos. Por ejemplo, el régimen de salud que él pone allí en Levítico 11, por ejemplo, ahí hay también otros preceptos y mandamientos del Señor. Y otras cosas más, para no ampliar mucho, pero cuando uno estudia la palabra de Dios se da cuenta que no es solo los 10 mandamientos, sino que es más abarcante y tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios? Pues aquí está, hermanos, aquí en su santa y divina palabra, aquí está la voluntad del Señor. ¿Quieren a ustedes aprender a caminar con Cristo? Pues el primer paso es entregar su corazón a Cristo Jesús, aunque estamos en este mundo, pero somos hijos de Dios, no pertenecemos a este mundo. En este mundo estamos de paso. Eso es lo que nosotros tenemos que entender claramente. Así que no nos aferremos a propiedades y a abundancia y a tesoros en esta tierra. No, hermanos. Nuestro tesoro debe estar en el cielo. Que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar este tema entonando las estrofas del himno 371, Jesús te ama.